Señora, el comprador quiere cerrar la venta de la casa de la playa lo antes posible. La voz al otro lado de la línea era profesional. Pero mis oídos, aún nublados por el duelo reciente, no podían procesar aquellas palabras. ¿Venta de qué casa? ¿De qué playa? Mi mente se aferró a la última imagen que tenía de nuestra casa de vacaciones, llena de risas y el aroma salado del mar. Un santuario que mi difunto esposo, Ricardo, y yo habíamos construido con tanto amor. ¿Acaso había oído mal? ¿O la locura de la pena finalmente había llegado a reclamarme por completo? No, no podía ser. Era imposible. ¿Quién podría haber hecho algo así, sin mi consentimiento? Sin una sola palabra. ¿Sin un indicio? La pregunta martilleaba en mi cabeza, abriendo un abismo de incredulidad y miedo en mi pecho. Mi primer impulso fue pensar en un error, una confusión de propiedades. Pero el agente inmobiliario insistió en los detalles. El número de catastro, la dirección exacta, la casa que Ricardo y yo habíamos llamado nuestro segundo hogar, nuestro refugio. Un escalofrío me recorrió la espalda. Había algo profundamente equivocado en todo aquello, algo que se retorcía en mi estómago como un nudo gélido. Y sabía que la respuesta, cuando llegara, sería más dolorosa de lo que mi ya frágil corazón podría soportar. Un pitido persistente me sacó de mi estupor. Era el recordatorio de una cita que no podía ignorar. Había prometido llevarle a mi nieta el pequeño reloj de bolsillo de su abuelo, un objeto de latón pulido que Ricardo guardaba con especial cariño, un regalo de su propio padre. Siempre lo llevaba en el chaleco de sus trajes de lino blanco, recordándonos el tiempo que atesorábamos juntos. Un emblema silencioso de nuestra historia. La idea de que ese pequeño tesoro también pudiera estar en riesgo, de alguna manera, encendió una chispa de terror en mi alma. Mis manos temblaron al descolgar la llave del armario donde guardábamos los objetos más preciados. No estaba. Mi corazón dio un vuelco, un ritmo acelerado y frenético que me dejó sin aliento. El pequeño estuche de terciopelo verde que contenía el reloj había desaparecido. La casa de la playa, ahora el reloj. La suma de mis miedos más profundos comenzaba a tomar forma, una forma monstruosa, insidiosa, que solo podía ser obra de una traición impensable. ¿Quién, en este mundo, sería capaz de arrancarme así los últimos vestigios de mi felicidad? ¿Los recuerdos tangibles de un amor que aún me dolía tan intensamente? ¿Quién era capaz de tal crueldad? La voz del agente inmobiliario todavía resonaba en mis oídos. Ahora una acusación silenciosa. Me había informado que la venta había sido gestionada con una autorización, un poder notarial firmado por mí. ¿Un poder notarial? ¿Yo? Durante mi luto, en ese período de niebla y dolor donde los días se confundían y las palabras sonaban como murmullos distantes. Recuerdo haber firmado papeles, muchos papeles, los del seguro, la pensión, las formalidades interminables que acompañan a la muerte. Confiaba ciegamente en mi hija, Elena, la única persona que se ofrecía a ayudarme con esa carga burocrática, mientras yo flotaba en una burbuja de tristeza, sintiéndome incapaz de pensar con claridad. Ella me había dicho que eran asuntos importantes de la sucesión. Mamá, solo firma aquí. Ahora, cada fibra de mi ser gritaba que algo terrible había ocurrido. Una manipulación vil, una deshonra incomprensible. La casa de la playa, el reloj. Y ahora esta revelación del poder notarial. Todo convergía en una única figura, la de mi propia sangre, la hija a la que había amado incondicionalmente. El dolor de la traición era punzante, más agudo que el propio duelo, porque venía de donde menos lo esperaba, de la persona que se suponía debía protegerme. Me obligué a recuperar la compostura, o al menos a aparentarla. Tenía que investigar, tenía que saber la verdad, por terrible que fuera. Mi cabeza daba vueltas, pero mi voluntad, forjada por décadas de desafíos junto a Ricardo,
Se endureció. Un poder notarial. La casa de la playa. Mi reloj. El vacío en el armario. El hueco en mi corazón. ¿Qué otra cosa me había sido arrebatada mientras yo estaba demasiado ciega por la pena para verlo? Mis pasos me llevaron, casi sin querer, al banco. La empleada, una mujer joven de rostro amable, me atendió con la cortesía habitual. Necesitaba revisar los extractos de mi cuenta de ahorros. La cuenta conjunta que Ricardo y yo habíamos mantenido para nuestra jubilación, para esos pequeños lujos y para un futuro seguro. Mis manos temblaban mientras sostenía el papel. Cada cifra, cada fecha, un puñal clavado en mi pecho. Los ahorros, los mismos que habíamos acumulado con tanto esmero a lo largo de los años, con la promesa de viajes y de una vejez tranquila, habían sido retirados. Grandes sumas, de forma sistemática. Durante los meses posteriores al fallecimiento de Ricardo, la fecha de los retiros coincidía inquietantemente con el período de mi profunda tristeza, cuando apenas era consciente de mi propia existencia. Mi voz sonó extraña, ajena, cuando le pregunté a la empleada sobre las transacciones. Fueron realizados por la señora Elena, con un poder notarial a su nombre. Respondió con profesionalismo, aunque percibí una pizca de incomodidad en su mirada. En ese momento, las piernas me fallaron, y tuve que aferrarme al mostrador para no caer. Elena, mi hija, la misma persona que me había consolado en mis momentos más oscuros, la que se había ofrecido a ayudar con los trámites. Un nudo de hielo se formó en mi garganta, y el aire pareció escaparse de mis pulmones. Salí del banco tambaleándome, con el sobre de los extractos apretado en mi mano, como si fuera una prueba irrefutable de un crimen. La luz del sol me pareció cegadora, y los ruidos de la ciudad, antes solo un murmullo, ahora perforaban mis oídos con una violencia inusitada. Sentía una punzada de náuseas, una mezcla de dolor, rabia y una profunda sensación de humillación. ¿Cómo pudo hacerme esto mi propia hija? ¿Cómo pudo aprovecharse de mi vulnerabilidad, de mi dolor, de mi ceguera momentánea? Recordé las palabras de Ricardo, siempre tan cauto, tan previsor. Siempre ten un plan B, mi amor, solía decir. La vida es incierta, y es mejor estar preparado para cualquier eventualidad. En ese momento, su sabiduría me pareció una voz lejana, un eco de un tiempo más feliz, pero también una semilla de esperanza en medio de la desolación. Decidí que no podía enfrentar esto sola. Necesitaba un consejo legal. El abogado, un hombre de mediana edad, con gafas finas y una expresión seria, escuchó mi historia con atención. Examinó los documentos que le presenté, el extracto bancario, la copia del poder notarial que había conseguido en el banco, el contrato de compraventa de la casa de la playa. Sus gestos eran mesurados, sus palabras, cuidadosas. Legalmente, señora, comenzó, los actos de su hija son válidos. Usted firmó el poder. Sin embargo, si podemos probar que usted fue engañada, que no comprendía la naturaleza y el alcance de lo que estaba firmando debido a su estado de duelo y vulnerabilidad, podríamos tener base para impugnar la validez del poder notarial y, por ende, de las transacciones. Su voz era un bálsamo de razón en medio de mi caos emocional. Pero la implicación era clara. Tendría que acusar a mi propia hija de fraude. La idea me revolvió el estómago. ¿Y qué hay de la casa de la playa y el reloj de mi esposo?, pregunté, con la voz apenas un susurro. La casa de la playa, al haber sido vendida a un tercero de buena fe, sería difícil de recuperar directamente. Tendríamos que ir por la vía de una compensación económica. El reloj. Si su hija lo vendió, es una situación similar. Podríamos intentar recuperarlo si se identifica al comprador. Pero lo más probable es que se busque una indemnización. Cada palabra del abogado era como un golpe. No era solo la pérdida material,
Era la traición, la humillación, la sensación de haber sido manipulada por la persona en la que más confiaba. El amor incondicional que sentía por Elena, mi única hija, comenzaba a corroerse, a desmoronarse bajo el peso de esta cruda realidad. ¿Qué clase de madre sería yo si demandaba a mi propia hija? Pero ¿qué clase de madre sería si permitía que esto quedara impune? Si dejaba que mi esposo fuera deshonrado y yo misma fuera despojada de mi dignidad. Mi vida, hasta ese momento, había sido una sinfonía de armonía y propósitos compartidos con Ricardo. Su muerte había dejado un silencio ensordecedor. Y ahora, la traición de Elena había introducido una disonancia brutal. La casa, el dinero, el reloj, eran más que objetos o cifras. Eran los hilos que tejían la tela de nuestra vida, los recuerdos de un amor, de un esfuerzo, de una historia. Esa noche, sentada en la sala de estar que Ricardo y yo habíamos decorado juntos, rodeada de sus libros y sus cuadros, me sentí más sola que nunca. Las lágrimas, que creí agotadas por el duelo, brotaron de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de rabia y desilusión, no de tristeza. Mi hija, mi sangre, me había apuñalado por la espalda. ¿Por qué? ¿Por qué la necesidad de un crucero, un lujo superficial, era más importante que el legado de su propio padre, que la seguridad de su propia madre? La ira, sin embargo, trajo consigo una claridad inesperada. Recordé las palabras de Ricardo una vez más. Siempre ten un plan B. Y de repente, un recuerdo lejano, una conversación olvidada, un brillo en sus ojos cuando me habló de asegurar tu futuro, pase lo que pase. Él siempre había sido un hombre meticuloso, previsor, un genio en las finanzas. No era posible que no hubiera dejado algo, alguna protección para mí, para nuestro legado. Me levanté con una determinación renovada. Fui al estudio de Ricardo, un lugar que había evitado desde su muerte. Demasiado doloroso. Su escritorio, impecable como siempre, guardaba sus secretos en los cajones de caoba. Comencé a buscar, no con la esperanza de encontrar un documento específico, sino con la intuición de que él, mi Ricardo, no me habría dejado desamparada. Entre antiguos archivos de inversión, pólizas de seguros y viejos álbumes de fotos, encontré una caja de seguridad oculta en el fondo de un cajón con doble fondo. Dentro, no había joyas ni dinero en efectivo, sino un sobre grande, sellado con cera y con una nota escrita a mano con la caligrafía elegante de Ricardo, para mi amada esposa, cuando más lo necesite. Tu plan B. Mis manos temblaron al abrir el sobre. Dentro, había una serie de documentos, cuidadosamente organizados y fechados. Eran títulos de propiedad, certificados de acciones, contratos de inversión, todo a mi nombre. Un portafolio sustancial, mucho más de lo que imaginaba, que Ricardo había estado construyendo silenciosamente durante años, sin decírmelo, como una red de seguridad inquebrantable para nuestro futuro. Había incluso un certificado de propiedad del edificio de apartamentos donde vivían Elena y su esposo, Marco, comprado por Ricardo años atrás, y que siempre había sido parte de nuestras inversiones. Yo siempre había creído que ese edificio era propiedad de una sociedad anónima de Ricardo y sus socios. Nunca imaginé que él lo había puesto a mi nombre. El shock fue inmenso. Ricardo, mi amor, siempre pensando en todo, incluso más allá de su propia vida. Los ojos se me llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza o rabia, sino de una profunda gratitud y amor. Él me había protegido, incluso de mí misma, de mi ingenuidad, de la ceguera de mi dolor. Él había previsto la posibilidad de que algo así sucediera, o quizás simplemente quería asegurarse de que yo nunca tuviera que preocuparme. Este plan B no solo me ofrecía seguridad financiera, sino también una poderosa herramienta.
La información cambió todo. Ya no era una víctima desamparada, sino una mujer con recursos, con la capacidad de tomar el control de su propia vida y de su patrimonio. El dolor de la traición de Elena seguía ahí, un aguijón constante, pero ahora se mezclaba con una determinación férrea. No solo buscaría justicia, sino que también buscaría una forma de hacer que Elena entendiera el valor de lo que había perdido, el significado del respeto, la honestad y el legado. Con los nuevos documentos en mano, volví al abogado. Su sorpresa fue palpable al revisar los papeles. Señora, esto es extraordinario. Su esposo era un genio. Con esto, usted no solo tiene la solvencia económica para defenderse, sino que tiene un control absoluto sobre una parte muy significativa del patrimonio. El edificio donde vive su hija, a su nombre, le da una ventaja considerable. La estrategia era clara. Primero, revocaríamos el poder notarial de Elena de inmediato, para evitar cualquier otra acción suya. Luego, iniciaríamos el proceso legal para formalizar mi propiedad sobre todos los activos revelados en el Plan B. Y finalmente, con respecto a la casa de la playa y los ahorros, el abogado enviaría una carta a Elena, demandando la devolución del dinero y una explicación por sus acciones. La idea de demandarla aún me dolía, pero la protección de mi legado y la necesidad de una lección profunda eran más fuertes. Mientras el proceso legal avanzaba, me enfrenté a Elena. La confrontación fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. La invité a mi casa, la misma casa donde había crecido, donde había sido amada y cuidada. Ella llegó con una sonrisa despreocupada, ajena a la tormenta que se avecinaba. «Mamá, ¿qué tal estás?», preguntó, intentando un abrazo que rechacé suavemente. «Elena, tenemos que hablar». Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «Sé lo de la casa de la playa, lo de mis ahorros, y lo del reloj de tu padre». Su rostro palideció. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de pánico. «Mamá, yo puedo explicarlo. Explicar que sé treso. Elena». Mi voz se alzó con la rabia contenida. «¿Cómo usaste mi dolor, mi vulnerabilidad, para despojarme de lo que era mío, de lo que Ricardo y yo construimos con tanto esfuerzo? ¿Cómo pudiste vender la casa donde pasamos tantos veranos? ¿Donde tu padre te enseñó a nadar? ¿Cómo pudiste vender su reloj, su legado?» Las palabras salían de mí como un torrente, alimentadas por la traición y el dolor. Ella intentó excusas, balbuceó algo sobre deudas, sobre el estrés, sobre el crucero que necesitaba para Marco y ella. Marco, su esposo, el hombre que solo parecía preocuparse por el lujo y la vida fácil, y que había influenciado a Elena en decisiones que la alejaban de sus valores. La mención del crucero, la futilidad de su justificación, solo avivó mi ira. «Elena», dije, con un tono más frío y controlado, «la venta de la casa es un hecho. Los ahorros han desaparecido. El poder notarial ha sido revocado. El abogado ya está al tanto de todo. Pero he encontrado el plan B de tu padre». Sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de miedo y asombro. Ella sabía de la inteligencia financiera de su padre, pero nunca imaginó la magnitud de sus previsiones. «¿Qué plan B?», preguntó con voz temblorosa. «Un plan que asegura mi futuro, Elena. Un plan que me da control sobre todo lo que Ricardo y yo construimos, incluyendo el edificio donde tú y Marco viven». El impacto de mis palabras fue visible. Su rostro se descompuso, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no parecían lágrimas de arrepentimiento, sino de miedo por las consecuencias. «Mamá, por favor, no me hagas esto», suplicó. «Esto no es lo que te hago yo, Elena». Le respondí con firmeza. «Esto es lo que tú te has hecho a ti misma, y lo que le has hecho a la memoria de tu padre».
Sin embargo, no quiero destruirte. Quiero darte una oportunidad. Una última oportunidad para que entiendas el valor de la honestidad, del trabajo, de la empatía. Le presenté mi propuesta, una oferta que era a la vez un castigo y una vía de redención. Quiero que te mudes de ese apartamento. Es mío. Lo fue por años gracias a tu padre. Y necesito que se desocupe. Tienes una semana para buscar un lugar. Te conseguiré un apartamento pequeño, modesto, lejos de lujos, donde puedas vivir sin la opulencia a la que te has acostumbrado. Mi voz no vaciló. Marco tendrá que conseguir un trabajo real, uno que lo obligue a ganarse la vida. Tú, Elena, harás trabajo voluntario. Quiero que dediques 3 días a la semana a cuidar ancianos, a aquellos que han dado toda su vida y ahora necesitan ayuda. Tendrás que pagar tus propios gastos, tus alimentos, tu transporte, todo. No recibirás ni un céntimo de mi parte hasta que demuestres un cambio real, un arrepentimiento genuino. El silencio que siguió fue denso, pesado. Elena me miró con incredulidad, con resentimiento, con la expresión de una niña a la que se le ha negado un capricho. Pero yo no era su madre indulgente de antes. Yo era una mujer herida, pero también una mujer fuerte, dispuesta a defender lo que era justo. «Mamá, ¿cómo puedes hacerme esto? Soy tu hija», gritó. «Precisamente porque eres mi hija. Elena, es que hago esto. Porque te amo lo suficiente como para querer que seas una persona de bien, no una parásita. Esta es tu única oportunidad. Si no la tomas, entonces no tendré más remedio que seguir con el proceso legal completo. Y te aseguro que las consecuencias serán mucho peores». La amenaza era real, y ella lo sabía. La idea de perderlo todo, de ser deshonrada públicamente, la asustaba. En sus ojos vi una batalla entre el orgullo herido y el miedo a la desolación. Marco, siempre el cobarde, no tardaría en abandonarla si veía que la fuente de sus lujos se había secado. La decisión de Elena no fue inmediata. Hubo gritos, súplicas, acusaciones de mi parte, que yo era cruel, que Ricardo nunca me habría permitido hacer esto. Pero yo me mantuve firme. Le di 24 horas para decidir. Al día siguiente, la encontré sentada en el sofá, su rostro hinchado por las lágrimas, pero con una resignación amarga. «Lo haré, mamá», dijo, con la voz apenas audible. «Acepto tus condiciones». Fue un momento agridulce. Una parte de mí quería abrazarla, consolarla, pero la otra sabía que la distancia y la dureza eran necesarias para su transformación. Marco, como era de esperar, no tardó en desaparecer de su vida. Ante la perspectiva de tener que trabajar y vivir sin lujos, simplemente empacó sus cosas y se fue, dejándola sola para enfrentar las consecuencias de sus actos. El abandono de Marco fue un golpe más, pero también un catalizador para Elena. La obligó a enfrentarse a la realidad y a su propia responsabilidad. Ver a mi hija mudarse a ese pequeño apartamento, lejos del barrio acomodado al que estaba acostumbrada, fue doloroso. Observé cómo sus posesiones, antes tan exuberantes, se reducían a lo esencial. Su esposo, Marco, cumplió mis expectativas y, con una excusa endeble sobre un viaje de negocios urgente, la abandonó. Ella estaba sola. Los primeros días de su voluntariado fueron, según me enteré por los coordinadores del centro de ancianos, difíciles. Elena, acostumbrada a la comodidad, se encontraba ahora limpiando, alimentando y asistiendo a personas mayores con diversas necesidades. Los ancianos, con su sabiduría y su paciencia, eran los maestros más inesperados. Los primeros informes que recibía eran desalentadores. Elena se quejaba. Era torpe. Le costaba empatizar. Pero no me rendí.
Y ella tampoco lo hizo del todo, motivada por el temor a las consecuencias de mi plan B. Pasaron semanas, luego meses. Los informes comenzaron a cambiar. El cansancio se reflejaba en su rostro, pero también una nueva expresión, una mezcla de humildad y una incipiente compasión. Me decían que ahora sonreía a los ancianos. Les leía, les escuchaba sus historias. Un día, una de las enfermeras me llamó. Señora, su hija es diferente. Es atenta, dedicada. La señora Rosa, que casi nunca sonríe, hoy se rió a carcajadas con Elena. Mi corazón se hinchó con una mezcla de orgullo y alivio. Elena, por su parte, encontró un trabajo de medio tiempo en una pequeña cafetería para complementar el voluntariado, para poder cubrir sus gastos. Era un trabajo sencillo, pero ella lo hacía con dedicación. La vi un día, desde la distancia, limpiando mesas con una concentración que nunca le había visto antes. Sus manos, antes cuidadas y acostumbradas a las manicuras, ahora mostraban los signos del trabajo manual. La transformación fue lenta, gradual, pero innegable. La vi crecer, madurar y empezar a entender el valor del trabajo honesto, de la dignidad que proviene de ganarse la vida con esfuerzo. La vi entender la empatía, la importancia de cuidar a los demás. No había sido fácil. Hubo momentos en que ella me llamaba, llorando, pidiéndome que le diera dinero, que la sacara de esa agonía, pero yo me mantuve firme, aunque me doliera el alma. Un año después de su exilio, Elena me visitó. No había pedido dinero, no había llorado. Entró en mi casa con una calma que nunca antes había poseído. Me miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, vi arrepentimiento genuino. Mamá, dijo, con la voz serena, quiero pedirte perdón. De verdad, lo siento. Fui egoísta, estúpida. No valoré lo que tenía. No valoré a papá. No te valoré a ti. El trabajo en el centro de ancianos, en la cafetería, me ha abierto los ojos. He aprendido a apreciar cada céntimo que gano, cada sonrisa que recibo. He aprendido a ver la vida desde otra perspectiva. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de la más profunda emoción. Mi hija había regresado, no solo físicamente, sino en espíritu. La abracé, y esta vez, el abrazo fue mutuo, lleno de una nueva comprensión y un amor redescubierto. Sé que el dinero de los ahorros es difícil de recuperar. Mamá, continuó, pero he estado ahorrando cada céntimo que he podido. No es mucho, pero quiero empezar a devolverte lo que te quité. Y de su bolso, sacó un pequeño sobre con billetes. Era una cantidad simbólica, pero su significado era inmenso. Y entonces, con un brillo de esperanza en sus ojos, me entregó una pequeña caja de madera. Mamá, me costó mucho encontrarlo, pero logré recuperarlo. No me preguntes cómo, pero no paré hasta conseguirlo. Abrí la caja. Dentro estaba el reloj de bolsillo de Ricardo, brillando, intacto. Las lágrimas corrieron libremente por mis mejillas, esta vez de pura alegría. Había recuperado a mi hija, y con ella, un pedazo del alma de Ricardo. El reloj no era solo un objeto, era un símbolo de redención. Nuestra reconciliación fue un proceso largo, pero cada día se sentía más completo. El dinero que Elena me devolvía, poco a poco, no lo guardé para mí. Decidimos usarlo, junto con una parte de los fondos del Plan B de Ricardo, para una causa noble. Con el permiso del centro de ancianos, donde Elena había sido voluntaria, lo destinamos a renovar sus instalaciones, a construir rampas de acceso para personas con movilidad reducida y a mejorar sus áreas comunes. Era una forma de transformar el error del pasado en un beneficio para la comunidad.
La visión de Ricardo, siempre tan grande, comenzó a tomar forma a través de mí. Su plan B no solo me había salvado a mí, sino que se convirtió en la semilla de un legado aún mayor. Fundé una organización sin fines de lucro en su nombre, Legado Ricardo, dedicada al apoyo integral de los adultos mayores. Mi primer gran proyecto fue la construcción de una casa de respiro en la costa, un lugar donde los ancianos pudieran disfrutar de la brisa marina, de la tranquilidad, de terapias ocupacionales y de compañía. Elena, ya plenamente transformada, se convirtió en mi mano derecha. Su experiencia como voluntaria le había dado una perspectiva invaluable. La casa de respiro no era un simple asilo, era un hogar lleno de vida, donde se implementaban programas innovadores. Uno de los más exitosos fue un programa intergeneracional que conectaba a los ancianos con niños de escuelas cercanas. Los niños les leían a los mayores. Los mayores les contaban historias a los niños. Compartían manualidades, bailes, risas. La energía de los niños revitalizaba a los ancianos, y la sabiduría de los ancianos enriquecía a los pequeños. Elena fue la principal impulsora de este programa, viendo en cada anciano a un abuelo, y en cada niño a un portador de esperanza. Su voz, antes caprichosa, ahora se llenaba de pasión al hablar de las necesidades de los demás. 5 años después de la muerte de Ricardo, un sobresellado llegó a mis manos. Era un testamento demorado, un documento que mi abogado me informó había sido instruido para ser abierto solo en este momento. Las palabras de Ricardo resonaron en mi mente: siempre ten un plan B, y un plan aún mayor para el futuro. Al abrirlo, mis ojos se encontraron con un nuevo regalo. Una última manifestación de su amor y su visión, la donación de una pequeña isla, un paraíso virgen en el Pacífico, para ser convertida en un área de conservación y un centro de educación y terapia natural para adultos mayores. La emoción fue abrumadora. Ricardo, incluso en su ausencia, seguía guiando mis pasos, expandiendo mi visión más allá de lo que yo misma hubiera imaginado. Elena y yo, ahora unidas por un propósito compartido, nos embarcamos en este nuevo proyecto con entusiasmo. Creamos una fundación para la conservación de la isla y para el desarrollo del centro de terapia. Era un lugar donde la naturaleza misma se convertía en un bálsamo, donde los ancianos podían reconectarse con el entorno, practicar yoga, meditación, jardinería y recibir terapias con el sonido del mar y la brisa. Elena, inspirada por su experiencia, decidió ir más allá. Se matriculó en la universidad para estudiar enfermería geriátrica y gerontología. Su pasión por el cuidado de los ancianos y su compromiso con la naturaleza la llevaron a especializarse en terapias integradas con el entorno natural. Investigó, aprendió, y pronto empezó a presentar sus hallazgos en conferencias internacionales. Nuestro proyecto de la isla se convirtió en un modelo a seguir, visitado por expertos de todo el mundo. Ver a mi hija, la que una vez fue egoísta y superficial, ahora convertirse en una líder en su campo, una mujer dedicada y con un profundo sentido de propósito, era el mayor de los legados. La herida de la traición se había cerrado, reemplazada por el orgullo y el amor incondicional. En cada árbol plantado en la isla, en cada sonrisa de un anciano en la casa de respiro, en cada risa de un niño en el programa intergeneracional, sentía la presencia de Ricardo. Su legado no era solo el dinero o las propiedades, sino la visión de un mundo mejor, de una comunidad más unida, de una vida vivida con propósito y amor. La historia de la casa de la playa, del reloj perdido, de los ahorros robados, se había transformado en una saga de perdón, de redención y de reconstrucción. Aprendimos que los bienes materiales son solo herramientas, medios para un fin. El verdadero legado de Ricardo no era su fortuna, sino los valores que nos inculcó, el amor disciplinado que nos llevó a la rectificación,
y la misión de servir a la comunidad. Elena y yo, madre e hija, ahora socias en el amor y el servicio, continuamos honrando su memoria, construyendo un futuro donde el propósito de vida se entrelazaba con el bienestar de todos, especialmente de aquellos que más lo necesitan. La vida nos había quitado mucho, pero nos había dado aún más, la oportunidad de transformar el dolor en una fuerza imparable para el bien. Mi corazón, que una vez estuvo roto por el duelo y la traición, ahora latía con una plenitud y una paz que nunca antes había conocido. Una paz que se había ganado a través del perdón, el amor y la dedicación a un propósito mayor.